Bueno, pues os parece, vamos a ir comenzando esta mesa, porque si no, sin más dilación, luego si queremos un turno de preguntas y demás. Poner en valor los archivos sonoros es una de las razones primordiales que nos ha llevado a organizar estas jornadas año tras año. Como hemos dicho al principio, como ha dicho la directora, son las 7ª jornadas que conmemoramos el Día del Patrimonio Audiovisual. Los archivos sonoros forman parte de nuestra historia oral, pero también sin ellos muchas veces no podemos conocer nuestra propia historia, porque a través de ellos podemos conocer nuestro pasado, nuestro presente y podemos solucionar a veces nuestro futuro. La Biblioteca Nacional muchas veces se ha dicho que solo hay libros, que no solo hay libros, disculpen, sino que hay otra serie de documentos sonoros, que muchas veces tienen un valor incalculable y que no es conocido por el gran público, ni siquiera por nuestros usuarios. Por eso es tan importante esta jornada, poner en valor este patrimonio y darlo en uso, que sea uso para los usuarios. Tenemos usuarios jóvenes, usuarios investigadores, que necesitan conocer este patrimonio para poder investigar en ello y poder utilizarlo. En estos momentos, como bien ha dicho Alicia, tenemos un montón de becas de colaboración y tenemos gente en prácticas investigadores jóvenes que vienen a catalogar nuestros fondos y luego los difunden. Entre ellos está Rubén, está Natalia en la anterior mesa, y siempre en estas jornadas tratamos que sea una persona que ha trabajado con nosotros, o bien con una beca, como es en el caso de Rubén, o bien como Natalia, que ha estado con un contrato o que ha estado en prácticas con nosotros, que puedan difundir los fondos que han catalogado a través de las jornadas. Participamos ahora en múltiples convenios de colaboración para digitalizar estas colecciones, porque, como bien saben ustedes, el peligro de destrucción intrínseco que tienen estos documentos es grandísimo. Contamos con documentos sonoros que son desde los cilindros de cera hasta las últimas publicaciones digitales. De ahí la importancia de su conservación y preservación. Necesitamos técnicas y aparatos diferentes para poder reproducirlos y digitalizarlos. Ahora mismo se ha firmado un convenio con Red.es, del que ha hablado la directora, para poder digitalizar las cintas de cassette. Parece que el material de cilindro de cera, el disco de pizarra, es el material más frágil. Pues bien, las cintas de cassette son mucho más frágiles por su propia destrucción, porque el propio componente de la propia cinta lo autodestruye, con lo cual poder tener su contenido y poder difundirlo es fundamental para nosotros. El papel de la Biblioteca Nacional como biblioteca patrimonial se une a un doble uso. No solo debemos difundir las colecciones, sino conservarlas. De ahí que tengamos que tener todos los soportes y tengamos que tener los aparatos para reproducirlos y la digitalización de esos documentos. Es decir, no solo conservar, sino difundir. Bueno, ya sin más dilación y no me quiero alargar mucho, decir que los representantes de esta mesa, la verdad que es un orgullo decir que vienen de forma altruista, que lo han preparado con todo el cariño y por ello no van a cobrar nada, sino que lo hacen de forma desinteresada. He querido un poco representar en esta mesa colecciones muy diferentes de documentos sonoros, pero muy importantes, colecciones de documentos de radio. Esas radios que se cierran y que no sabemos dónde van los documentos, qué se hace de ellos, el patrimonio no los protege, por eso está Ángeles Afuera con el gran archivo de la cadena SER. Luego el gran archivo que tiene Carlos Martí Ballester, coleccionista, un archivo de documentos sonoros muy desconocido, de documentos tanto en cilindro de cera, en disco de pizarra. Y luego, por último, la visión de un investigador que ha trabajado con nosotros, como he dicho anteriormente, que ha tenido una beca, que ha trabajado formidablemente, con un archivo muy importante para nosotros y que viene a hablar de esos documentos que están depositándose en la biblioteca actualmente, que son los archivos de carácter de tradición oral, archivos fruto de trabajo de campo, de etnomusicólogos, antropólogos, y que gracias a su trabajo están depositándonos en la Biblioteca Nacional, se están digitalizando para poder en algún futuro y en algún momento poder subir a la biblioteca digital. No obstante, se pueden consultar ya en la biblioteca en la sala Barbieri, y él viene a hablar del uso y difusión de este tipo de documentos. Ángeles Afuera es periodista, licenciada en Ciencias de la Información, ha trabajado durante 40 años en Cadena SER, fundó en 1989 el Departamento de Documentación y lo dirigió hasta su jubilación. Siempre ha compatibilizado su trabajo con la antena y con todos los trabajos de la SER, tanto programas como Hoy por Hoy, Hora 25, La Ventana, los servicios informativos. Todos estos programas han contado con ella principalmente para perfiles, piezas y reportajes documentales. Posee una antena de oro concedida por la Federación y Asociación de Radio y Premio Nacional de Documentación concedido por el FESIC.
Ha escrito muchísimo y ha dado muchísimas clases y conferencias sobre su trabajo. Y ahora lo que más está centrada es en desentrañar cómo fueron las emisiones de radio, que las emisoras no pudieron, no quisieron o no se preocuparon por guardar. Su conferencia trata sobre el archivo sonoro de la SER, recuperado, y va a hacer una breve descripción, y su intervención versará sobre todo en 3 aspectos: los fondos radiofónicos de la SER, que se han recuperado gracias a la digitalización, los fondos de la SER que no podrán nunca recuperarse en audio, pero sobre lo que está basando su tesis, y finalmente los fondos que está produciendo actualmente, POSCAT, Radio a la Carta, y el tratamiento documental que debería llevarse a cabo con ellos. Paso la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a María Jesús por invitarme y muchas gracias a la Biblioteca Nacional, que casi últimamente es mi casa, porque al estar haciendo el doctorado piso muchas veces esos preciosos suelos de madera, y cuando atravieso esos anchos pasillos hasta llegar a la zona de hemeroteca, me voy encontrando con todos los escritores que me dicen desde sus cuadros: a ver cómo te portas, a ver si lo haces bien, desentraña todo lo que no sabemos todavía de la radio. O sea que estoy como en mi casa, y hoy me encuentro como en mi casa con todos vosotros. No es una conferencia, ni siquiera es una ponencia, es un poco 3 o 4 reflexiones que puse en un presi cuando María Jesús me invitó a venir a estas jornadas. Y lo he llamado Radio una historia por completar, porque veo que aquí hay 3 aspectos, al menos en lo que me preocupa por mi actividad, que es la radio recuperada, o la historia recuperada, la historia que podemos recuperar y la que puede perderse aun estando produciéndose ahora. Bien, veréis. Vamos primero con la historia recuperada. Los archivos radiofónicos en España han sufrido toda clase de estragos a lo largo de sus casi 100 años de vida. Eso prácticamente lo sabemos todos. Primero por su propiedad. En 1924, cuando nace la radio en España, cuando aparecen las primeras emisiones, no había un soporte estable para conservarlas, de manera que la programación se hacía en directo. Solo lo más importante se grababa en discos de pizarra, en bobinas, etc. Cuando llegaron los magnetofones, la aspiración de conservar la producción chocaba también con otros 2 problemas. El primero era el precio de las cintas. Las cintas eran tan caras que ninguna empresa periodística podía almacenarlas, y por supuesto una empresa privada como la mía menos. De manera que cientos de miles de horas de emisión en directo se fueron perdiendo. Se perdieron irremisiblemente, se perdieron en las ondas según se iban emitiendo. Y luego la desidia de las empresas radiofónicas por su propio patrimonio hizo el resto. Siempre en las empresas ha hecho falta espacio para poner despachos, espacio para poner salitas de reuniones, espacio para todo. Y las viejas discotecas sí que resistieron aquel embate. Las viejas discotecas se mantuvieron porque había que tener música para emitir, pero las cintas eran almacenadas un cierto tiempo y se borraban para grabar otras cosas o directamente se destruían. ¿Qué ha pasado después? Pues que se han donado a instituciones porque las empresas radiofónicas necesitaban ese espacio para hacer otras cosas. Y entonces se han donado. Las ha donado Radio Barcelona, que tenía un gran archivo, y lo donó a la Generalitat de Cataluña, probablemente porque la Generalitat no tenía una historia de Cataluña en audio y la pidió, no sabemos si muy presionada o poco presionada, y Radio Barcelona cedió y se la dio. Radio Valladolid, ahora mismo estábamos hablando, Radio Valladolid cedió toda su discoteca a una fundación, la Fundación Joaquín Díaz, que está muy bien, pero las empresas radiofónicas, las emisoras, se iban despojando de lo que era su patrimonio. Luego hay un aspecto añadido que no es menos relevante, y es que desde 1939 las empresas privadas tuvieron prohibida la difusión de noticias, como todos sabéis. Es decir, desde que acabó la guerra hasta que llegó la democracia, las emisoras privadas no pudieron emitir información. De manera que
Gran parte de la historia de este país por la SER salió a través del famoso parte de Radio Nacional de España. Nosotros no podíamos producir información, con lo cual los archivos de informativos no fueron nunca nuestros. ¿Qué es lo que contó la SER? ¿Qué historia contó la SER? Pues la SER contó la historia que le dejaban contar en la dictadura, la historia de los españoles, pues de la necesidad de la posguerra a los jamones como premios en los concursos, del fútbol de los domingos a los amores de las radionovelas, del lavado a puño con Norit al borreguito, a las primeras lavadoras. La sociedad de consumo fue construyéndose poco a poco a base de cuñas publicitarias y del tango al foxtrot, al rock de los 40 principales. Esa era la historia que contó la SER. Pues bien, toda esa historia sí que se conservó. Se conservó en 17.000 cintas almacenadas que a partir de 2005 fuimos digitalizando. Ahora mismo se puede decir que ese archivo histórico de Radio Madrid, que no cedió Radio Madrid, gracias al director general entonces, Augusto del Cader, ese no se cedió, ese se quedó y lo digitalizamos en mi departamento. Bueno, pues como yo también he traído un vídeo, en este vídeo que hicimos hace no mucho tiempo se puede ver todo lo que pudimos conseguir digitalizando ese archivo. Si ese archivo no se hubiera digitalizado, y hablo también de fotografías, no se hubiera podido hacer pues vídeos como este. Se presentó hace algún tiempo a una asamblea de directores y yo lo he traído aquí porque me parece representativo de lo que la SER pudo perder y gracias a la digitalización se consiguió salvar. Los grandes programas de la SER resuenan en nuestra memoria y van construyendo la historia sentimental de este país. En un principio fue la música que transmitían aquellos aparatos de galena, artefactos modernos de las casas en los años 20. Pero a la música se unió la voz. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ama Rosa. Y al receptor llegaron las historias más bellas, desde Ama Rosa al Teatro del Aire. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Aventuras para niños. Buenas, Carlos, no sé mucho de lo que está ocurriendo en este planeta. ¿No eres amigo de Diego Balón? Sí, dramas como la vida misma y las peripecias más divertidas de los porretas. ¿Cómo? ¿Es que tampoco me vas a dar nada este mes? Candelaria por tu padre. ¡Qué barbaridad! O de Matilde Perico y Periquín. Periquín, ladrón, ven aquí. Matilde, cubre esa salida. Los concursos llegaron para animar las veladas alrededor de la radio. El saludo cariñoso en nombre de nuestros millones de oyentes, del público que está en nuestros estudios, con este aplauso. Toro, Sigue el desfile de la gran caravana de coches para caja o dinero. Hay uno para José usted. Luis Péquer, Sobre alimentación en esfuerzos físicos e intelectuales. Soler Serrano. Estamos como cada viernes en esta gran distribuidora de felicidad que es... A veces en la antena brotó inmediata la llamada de socorro. El Turia ha experimentado una... Y en el corazón de los oyentes, la llama de la solidaridad en la Operación Plus Ultra o Ustedes son formidables. Esta noche quiero que sea histórica, repito, y quiero que ningún formidable de corazón pueda olvidarlo. Y el deporte fue entronizado hace 6 décadas en Carrusel Deportivo. En Radio Madrid, ahora, primer flash deportivo de la mañana. Antes de seguir adelante... Gol de la cadena SER, donde hay deporte, ahí estamos. Sábado, 8:15 de la noche, especial deportivo. Antes de que la radio fuera libre, el gong de hora 25 señaló el camino de la información en libertad. En la cadena SER, hora 25. Y un día, hoy por hoy, comenzó a madrugar con los oyentes. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Ahora dedicamos las tardes a mirar por la ventana de la vida. Una ventana abierta a la actualidad, al humor, al entretenimiento. Y conquistamos los fines de semana con una consigna bien optimista. A vivir, que son 2 días. Cientos de programas nos traen información, música, deportes, diversión, compromiso.
Con nuestras voces y con la complicidad de los oyentes se construye desde hace casi un siglo este edificio sonoro que es la SER. Bueno, esa sería la historia recuperada. Ahora me gustaría hablaros de la historia por recuperar. ¿Qué podemos hacer con esa que es imposible recuperarla? Porque es que no existe. Son todas esas emisiones que os contaba que han desaparecido. Evidentemente jamás podremos escuchar los programas que Unión Radio emitió desde 1925, ya me gustaría a mí, o cómo sonaron muchos otros de la misma emisora, que se rebautizó como Radio Madrid en 1940 y que es la cabecera de la cadena SER. Sí nos podemos, y es lo que estoy yo pretendiendo, acercar a ellos con la investigación en fuentes tan directas como sus parrillas de programación. A ver, os cuento. Hace algunos años, haciendo la digitalización de los archivos de audio, nos encontramos en nuestros almacenes de Pozuelo una serie de tomos que todo el mundo pensaba que eran de administración y resultaron ser las parrillas de programación de la SER desde sus comienzos. Ahí estaba día tras día, hora tras hora, descrito todo lo que se emitía. Es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, cuando no se podía emitir por la noche, todos los programas, quién los presentaba, qué publicidad se metían. Eran las parrillas de programación, las escaletas que se suelen llamar. Mi intención entonces fue repasarlos todos y hacer un breve resumen, al menos, para saber que, por ejemplo, Carrusel Deportivo no había nacido, como se decía siempre, en 1956, sino que la primera vez que aparecían esas parrillas era en 1952, o que la persona que se suponía que había empezado a hacer un programa no era la que empezó a hacerlo. La memoria es muy frágil, pero ahí, en esos tomos que estáis viendo ahí en la pantalla, ahí estaba la verdadera historia de Radio Madrid, de las emisiones de Radio Madrid. Esta, por ejemplo, es una parte de la parrilla, para que veáis de qué manera más pormenorizada se ponía, pues que en el miércoles 11 de noviembre de 1942, pues en música ligera pusieron Talento, Gitana Mía, El encantador de serpientes, luego hubo una guía comercial, una selección de valses, en fin, a mí aquello me pareció un tesoro. De manera que ahora, y este es el objetivo de la tesis doctoral en la que estoy trabajando desde hace un año, lo que yo pretendo, y espero poder conseguirlo, no es volver a escribir una historia de la SER como ha escrito y maravillosamente Ángel Faust o Armand Balsebre o las personas que han escrito historias sectoriales, sino hacer una base de datos de todos los programas que ha habido en Radio Madrid con la descripción más exacta posible para que al menos, si no los podemos escuchar, sepamos realmente qué se emitió en Radio Madrid y no nos fiemos tanto de la memoria tan frágil de todos los que hemos sido protagonistas en esa radio. También habrá que consultar otros medios y tenemos, gracias a la revista Ondas, pues muchas formas de saber exactamente qué es lo que se emitía, cómo, las impresiones que tenía la empresa acerca de cada programa, cómo los escuchaba la gente. En fin, la revista Ondas también va a ser una fuente de esta investigación. Y para terminar, lo que se puede seguir perdiendo, y a mí esto es lo que más me preocupa, veréis, os he contado certezas y os he contado proyectos. Ahora, en esta no tengo más que preguntas. Quizá porque soy de una generación que está más de salida que de entrada, me angustia pensar que cada día se están produciendo miles y miles y miles de audios y se están colgando en Internet y yo no sé si todo eso se va a perder o no. Y las preguntas me las sugieren los podcasts digitales, los podcasts de programas, la radio online, los agregadores tan potentes como iVoox o como iTunes, los hipermercados del contenido online, todo eso que se está colgando, ¿eso quién lo está guardando? ¿Lo están guardando las empresas? Mi empresa, por ejemplo, tiene un archivo estupendo de todo lo que se está emitiendo en el día de hoy, que se guarda mañana. Sin embargo, los podcasts de Podium Podcast
todavía no se están guardando, porque hay mucha gente que supone que al colgarlos en un agregador como iVoox, iVoox va a mantenerlos para toda la vida. Pero eso será verdad, ¿nos podemos fiar de eso? Las empresas pueden despojarse de sus contenidos confiando que el agregador en el que están lo guarde, pero ¿y si lo guarda, cómo lo guarda? Yo puedo saber, como por ejemplo en el archivo de la SER, que un programa de Hoy por Hoy en el que se trató la violencia de género, voy a poder buscarlo con tal precisión cuando me vaya a iVoox a buscar una cosa de hace 10 años. Bueno, todo eso a mí como documentalista, y aquí hay otras como pues nos preocupa. Entonces, yo hablé con Iñaki Gabilondo de esto, por cierto, y os voy a poner qué es lo que él me dijo. A mí me sugirió bastantes más cosas. Veréis. No, pues no lo tenemos. Ahora sí. No tengo el audio, lo siento. ¿Qué me decía Iñaki? Me decía que aunque nosotros no sepamos que se está guardando, en algún lugar de Minnesota un joven está guardando ciertas cosas y en otros sitios se están guardando otras. Ahora mismo la guerra mundial es la guerra por mantener todo el Big Data, todo eso que se está produciendo, y que lo que hay que hacer es confiar en que haya otros medios, en que haya otras formas de guardar que preserve todo eso. Yo le dije a Iñaki, me parece muy bien, pero a mí me sigue preocupando que la producción que hace, por ejemplo, mi propia empresa no se conserve, se confíe en la red. Y la red es tan grande, la red es enorme. Decía María Guerra, que dirige un programa de cine en la radio, Internet es como un hangar, es un hangar enorme donde está todo, pero está tan desorganizado. En fin, esta es una de las cosas de las que podemos hablar luego, si queréis, o después tomando una cerveza, o cuando sea. He prometido ser corta, así que ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. Luego, si os parece, pasamos al turno de preguntas. ¿De acuerdo? Ahora voy a pasar a presentaros a Carlos Martín Ballester. Carlos es madrileño, nació en el año 74 y pronto halló su vocación en el estudio de la discografía antigua, fundamentalmente flamenca. Gracias a su pasión por esta música, a lo largo de los últimos 25 años ha logrado reunir la mayor colección de discos de 78 revoluciones y cilindros de fonógrafo. Desde el año 2000 dirige Carlos 78 Revoluciones Record and Cylinders, empresa dedicada a la comercialización de discos y grabaciones de todos los géneros musicales en el periodo 1890-1960. Su relación con el flamenco y la discografía la desarrolla en distintas direcciones. Por un lado, como asesor en programaciones, conferenciante, productor, editor, escritor, coleccionista, y además dirige la colección Carlos Martín Ballester de libros y discos, así como el blog El Arqueólogo Musical, y es fundador y presidente del Círculo de Flamenco de Madrid. Su ponencia o su comunicación va a tratar sobre una aproximación a las voces históricas en los discos de 78 revoluciones por minuto y cilindros de fonógrafo. Hará un breve repaso por la historia del sonido grabado desde 1857 a 1957, deteniéndose en algunas grabaciones históricas de contenido político y cultural. Cuando quieras. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias también a Elena por su invitación y su hospitalidad a la Biblioteca Nacional, a los compañeros que me acompañan. Enhorabuena, Ángeles, por tu intervención, que me ha gustado especialmente. Y bueno, he titulado mi intervención como una aproximación a las voces históricas en discos de 78 y cilindros de fonógrafo, porque es el género al que yo me he dedicado en los últimos 25 años. Lo primero, quiero comenzar haciendo un cariñoso recuerdo a José Luis Gálvez. Es un amigo que falleció este pasado domingo y un gran difusor del flamenco en la capital de España. Y a continuación pues voy a comenzar un poco a hacer este breve repaso. A lo largo de las 6 décadas que prácticamente tenemos registros sonoros desde el fonógrafo hasta el gramófono, por así decirlo, el disco de 78 y cilindro de fonógrafo, pues junto a todas las músicas autóctonas y extranjeras que
se registraron aquí, como fue la ópera, la zarzuela, la música clásica en su vertiente instrumental, orquestal, músicas regionales como el flamenco, sobre todo, la jota aragonesa, también otras músicas como el jazz. Junto a todas ellas, como digo, hubo un capítulo difícil de ubicar en los catálogos de las compañías, como fue el de la voz hablada o el de aquellos registros que no eran estrictamente musicales, incluso aquellos que siéndolos, pero que tienen unas connotaciones históricas y antropológicas que no se pueden encuadrar estrictamente en el campo musical, ¿no? El perfecto ejemplo de ello son las grabaciones de Argentinita con García Lorca, ¿no? No se pueden considerar solo como grabaciones musicales, sino que tienen unas connotaciones que van mucho más allá, ¿no? Bueno, voy a hacer un repaso breve sobre la historia del sonido grabado y lo voy a ir enlazando con algunas de las grabaciones que proceden de mi archivo. Vamos a escuchar apenas 4 o 5 minutos de grabaciones. Me parece muy interesante pasar varias fotos de cilindros y de discos que suponen un caudal de información, en la mayoría absolutamente inédito. Bien, pues todo comienza con este aparato, ¿no? Esto es un fonoautógrafo que mucho antes de que Edison inventara el famoso fonógrafo en 1877, pues prácticamente desde varias décadas antes que él, otros pioneros del sonido grabado tuvieron en mente esa obsesión por que la voz humana no se perdiera, ¿no? Este invento fue gracias al León Scott de Martinville. Charles Cross también fue otro de los impulsores, pero me detengo en él en especial porque fue el primero que consiguió transcribir la voz humana en un soporte físico, una hoja de papel como esta que les voy a mostrar. Y entonces esto se convirtió en un avance sin precedentes. El aparato, la patente de 1857, y los soportes sonoros eran hojas de papel como estas que tienen aquí en pantalla. Scott de Martinville lo que consiguió fue, como digo, transcribirlo en un soporte físico, pero el aparato no podía reproducirlo. Grababa, pero no podía reproducir. Y no sería hasta el año 2008 cuando un grupo de investigadores norteamericanos localizaron en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de París uno de estos registros y lo consiguieron digitalizar. Es una canción popular francesa, Au clair de la lune, y ese es el primer testimonio sonoro que tenemos hasta el momento. Como digo, a partir de ese momento se desencadenó una carrera por conseguir perfeccionar este sistema de grabación. Y en torno al año 1877, Edison, junto a sus colaboradores, en especial a John Cressy, desarrollaron ya los primeros prototipos de fonógrafo, ¿no? El fonógrafo denominado tinfoil, que fue el primero. A lo largo, como digo, del verano de 1877, desarrollaron distintos prototipos hasta que en el mes de noviembre terminaron de fabricar lo que es un modelo muy similar a este. Y en el mes de diciembre, en concreto el día 6, creo recordar, lo pusieron a funcionar y para sorpresa de todos y satisfacción, funcionó perfectamente. El mecanismo en apariencia era muy sencillo, un cilindro metálico, como ven ahí, acoplado a una manivela con un diafragma o membrana grabadora y reproductora que al girar la manivela se ponía una lámina de estaño o plata en ese cilindro metálico y sobre él se iba impresionando la voz o la interpretación. El siguiente problema a solucionar era el soporte. El soporte, como pueden imaginar, una lámina de plata o de estaño era muy frágil, entonces hasta prácticamente 10 años después no se desarrolló un formato de grabación con cierta estabilidad, como fue el cilindro de cera. El cilindro amplió de una manera importante las capacidades de este nuevo aparato y desde ese momento toda la prensa mundial empezó a hablar del nuevo invento de Edison. Ya pasó de ser un aparato científico y se empezaban a vislumbrar ciertas aplicaciones prácticas en la vida diaria, ¿no?
En lo que atañe a España, las primeras apariciones del fonógrafo y de grabaciones aquí fueron muy tempranas, porque hay que decir que España fue un país prácticamente pionero en el sonido grabado, en lo que respecta al fonógrafo. Así que en el año 1878, unos meses después, prácticamente ya se encuentra expuesta una lámina de estaño grabada en Londres en un establecimiento de Barcelona. Y es precisamente aquí en Barcelona, ciudad pionera en lo que atañe al sonido en España, donde a los pocos meses también se hace la primera demostración del flamenco, ¿no? Por iniciativa del físico Dalmau en el Ateneo de Barcelona. Y unos meses después fue cuando ya en Madrid aparece en el establecimiento del óptico Villasante, que fue también uno de los grandes establecimientos que se desarrollaron en Madrid de referencia y en los que todas las tecnologías que se iban desarrollando a finales del 19 iban apareciendo por ese establecimiento que estaba situado en la calle Príncipe número 10. Entonces, a partir de este momento comienza ya una carrera sin freno en España a través de distintos especialistas como Armando Huygens, como el señor Pertierra, como el marqués de Tobar, que ven en el fonógrafo como el elemento que reúne toda esa serie de características que tanto les llamaba la atención, ¿no? Como pasó también con el cine, ¿no? El precine, ¿no? Que Huygens fue otro de los impulsores aquí. Y era que el fonógrafo permitía grabar a los grandes intérpretes, por ejemplo, que pasaban por el Teatro Real. De hecho, incluso hubo un intento de grabar las óperas que se representaban en el Teatro Real desde la vecina calle Preciados, a través de hilos y demás. Y, como digo, empezaron a hacer demostraciones públicas por toda España, ¿no? Digamos, todavía no había gabinetes fonográficos establecidos, pero ellos ya iban recorriendo las ciudades de España con un fonógrafo y con varios cilindros para poder hacer esas demostraciones. Entre los cilindros más interesantes he localizado una noticia, por ejemplo, esta, que es una locución del señor Huygens y, entre otras piezas habladas, hay unos discursos de Castelar. Es la primera noticia que tenemos de que su voz llegara a grabarse. Él falleció en el año 1899 y todo indica que estos discursos fue de los primeros viajes de Armando Huygens, en los que llevó estos cilindros para hacer, como digo, esas demostraciones públicas. En lo que atañe a la voz hablada, en cilindro, tenemos, por ejemplo, cuentos del maestro Domínguez, que fue un jerezano atípico que se dedicó a todo lo que refiere a la voz hablada. Tiene un repertorio amplio, sobre todo en el laboratorio de Huygens, con bastantes cilindros. Este es otro personaje sin el que no se podría entender esta época, el señor Santiago, con una serie de monólogos de tipo anarquista, también místico, lírico, literario, etcétera, etcétera. Esta es otra pieza interesante también de la Sociedad Anónima Fonográfica, que estaba aquí en la calle Prado. Era una imitación de actores, María Guerrero, Larra. Y por aquí pasamos ya a otra vertiente dentro de los cilindros de fonógrafo muy interesante, que es la de los himnos nacionales, tanto el nuestro actual, la Marcha Real o antigua Marcha de Granaderos, como el himno de Riego. Este es el primer ejemplo que tenemos conocido del himno de Riego, un cilindro de 1897. Aquí lo tenemos con su tapa para que se pueda ver mejor. Esta es otra versión muy interesante, grabada en 1898 en el laboratorio de gabinete fonográfico de Armando Huygens, que es interpretado por la Sociedad de Conciertos y contiene la Marcha Real, el himno de Riego y la Marsellesa, lo cual parece imposible, ¿no?, en un cilindro de 3 minutos de duración. Pues sí, les puedo asegurar que ahí estaba contenido. Este es el cilindro. Bueno, y antes de pasar a la etapa ya del disco de 78, hay que decir que, como comentaba anteriormente, la industria fonográfica española es muy interesante porque reúne una serie de características que la diferencian prácticamente de todas
de todos los países vecinos y más allá de, por ejemplo, Estados Unidos y demás. Mientras que en los países extranjeros la grabación de cilindros seguía un sistema de copia, bien de tipo pantográfico o a través de un máster y luego la fabricación en serie, aquí en España prácticamente toda la producción se llevó a cabo por el sistema de cilindros originales, es decir, que los intérpretes tenían delante tantos fonógrafos como ejemplares habría finalmente de sus interpretaciones. Y eso marca una diferencia con el resto de países. La marca porque además España entró de lleno en este mundo de la fonografía con tanta intensidad como se apagó, porque prácticamente, aunque sabemos de esos primeros viajes de los pioneros de la fonografía hacia 1895, ya estaban viajando por España, pero prácticamente lo que son los gabinetes establecidos desde 1897 hasta el año 900, 901 ya desaparecieron y empezaron a liquidar su stock hasta el año 3 o 4. Pero, como digo, estas características nos hacen pensar que estamos ante una producción absolutamente de referencia a la española. ¿Y por qué desaparecieron los cilindros? Pues porque el disco de 78 entró ya en escena. En 1877, Emil Berliner, un inmigrante alemán en Estados Unidos, recogiendo un poco todas las enseñanzas de Edison y viendo también, porque Edison tenía una visión comercial fabulosa, ¿no? De hecho, los cilindros siguieron funcionando en Estados Unidos hasta 1927 y luego se incorporó al mercado del disco. Pero, como digo, Emil Berliner vio que el fonógrafo tenía una serie de inconvenientes que le hacían condenado a desaparecer. Desarrolló varios prototipos de gramófonos hasta que al final encontró el reproductor adecuado y logró solucionar los principales inconvenientes que presentaba sobre todo el soporte de grabación, que era el disco. Probó con distintos componentes hasta que al final halló uno denominado shellac, que era un compuesto de pizarra, caliza pulverizada, distintas resinas y demás, y fue ya cuando presentó su disco de 78, en origen de 5 pulgadas y de 7, de 12 y 18 centímetros, de diámetro, disco que llegó aquí a España en 1899. Se hicieron aquí dos sesiones de grabación en Madrid y en Barcelona, 1899 y 1900, gracias al ingeniero estrella de la casa, que era Fred Geisberg, que vino expresamente aquí a grabar. Y gracias a él tenemos la primera versión de la Marcha Real, en disco de 78, de 1899. Y bueno, a partir de aquí el mercado del disco se desarrolló ampliamente. Ese formato de disco de 18 centímetros pasó a un tamaño mayor, se empezaron a hacer grabaciones de mayor duración, por tanto, discos de 25 centímetros, de 27,5, de 29, de 30. Se incorporó el disco de doble cara en 1904 gracias a la casa Odeon, que primero venía de Alemania. Y ya el gran salto, porque hasta ese momento, todo lo que tenía que ver con el sonido grabado solo estaba al alcance de las clases más pudientes. El gran cambio vino con la introducción de la grabación eléctrica en 1925 en el disco, que esto enlaza un poco con la intervención de Ángeles, porque aquí ya es cuando se empiezan a grabar los discos de una manera más moderna. El intérprete ya no tiene que estar prácticamente introduciendo la cabeza en una bocina para que las ondas se puedan transcribir al disco de cera, que en definitiva era el máster. Así que, como digo, ya con la introducción de los micrófonos en los estudios de grabación y demás, la rebaja de los precios, se fue democratizando todo el mundo del disco de 78 y, por tanto, con la incorporación de la radio también, grandes capas de la sociedad se fueron, como digo, acercando a este maravilloso mundo. Para terminar esta primera parte y ya pasar a la segunda y finalizar mi intervención, voy a hacer un repaso de distintos géneros que tienen que ver con la voz, con las voces históricas, la voz hablada, el archivo de la palabra, y que considero muy interesantes.
Por ejemplo, empezamos hablando de uno de los himnos que hemos hablado. Voy a centrarme en el himno de Riego y en la marcha real. Del himno de Riego tenemos varias versiones interesantes en discos de 78. Algunas de ellas permanecen inéditas. Un ejemplo de ellas es este himno de Riego, por Miguel Fleta, que tiene su correspondencia con una versión absolutamente inexplicable para el mercado checoslovaco, que encontré hace un par de décadas. Luego tenemos esta versión de Juan García, un extraordinario tenor, con una tesitura maravillosa del himno de Riego. También tenemos esta otra, más conocida, de Marco Redondo. Esta es una versión prácticamente única de un himno de Riego, con una letra distinta, una grabación acústica por una intérprete llamada María Gálvez. Y para finalizar con esta serie de himnos, tenemos esta versión también acústica de Saturnino Navarro. Bueno, perdón, tenemos esta más del señor Vidal, sí, el himno de Riego. Y aquí pasamos ya con la marcha real. Esta es la banda del Regimiento del Rey, número 1. Es un disco grabado en 1903, prácticamente 4 años después de la primera versión que se grabó. Luego tenemos esta, por una banda fantástica, como era la del Regimiento Guarrás de Madrid. Tenemos esta otra versión, que es una rareza, es la marcha real, cantada por el tenor Juan García, que hemos visto antes, con letra de Eduardo Marquina. Esta versión salió con 2 tipos de diseño en la etiqueta de la Casa Parlophone, con esta, que es más elaborada la etiqueta, y luego la otra, que era la normal, etiqueta azul, que era la convencional de la casa barcelonesa. Aquí tenemos esta otra versión del himno nacional, en este caso por la banda del Requeté de Navarra. Verán que tiene el sello de propaganda del Servicio Nacional, luego me referiré a ello. Aquí pasamos a una de las escasas grabaciones que tenemos relacionadas con la monarquía. Esta es una grabación de Alfonso XIII, que realizó esta primera aquí en España, fue un disco a beneficio del soldado, y esta para el mercado internacional, es la misma grabación. Este era el sobre, que decía que fue grabado el 16 de diciembre de 1924. Bueno, aquí pasamos ya a un capítulo de nuestra historia fundamental, como fue el de la República Española. Tenemos, dentro del archivo de la palabra, la Casa Regal hizo un par de álbumes muy interesantes, con varias grabaciones de tipo político, también de contenido cultural, literario y demás. Tenemos esta de Alcalá Zamora, tenemos también esta de Francesc Macià. A continuación tenemos estos discos grabados por el Orfeó Català y por también, por la Banda Municipal de Barcelona, que dirigía la Mot de Griñón. Son muy interesantes porque apenas quedan ejemplares de este tipo de discos. Luego tenemos algunos otros homenajes interesantes, como este que hicieron a García Hernández y Fermín Galán, que fueron mártires de la República. Y luego pasamos ya a ese capítulo relacionado con todo lo que tiene que ver con el carlismo, los requetés, fascismo y todas las loas al franquismo en general. Tenemos, por ejemplo, esta grabación de Franco grabada en Salamanca durante la Guerra Civil. Tenemos que esto sí es una toma de radio grabada en uno de los discos que se refería a Ángeles. Eran grabaciones inmediatas que se hacían en un tipo de discos conocidos como acetatos, pero realmente son grabaciones inmediatas, de Queipo de Llano. Luego tenemos aquí unas palabras de José Antonio. Bueno, ahora que tengo por aquí el de Franco, que seguramente muy pocos lo hayan escuchado. España sucumbía, despedazada, exangüe, desgarrado su solar por separatismos traidores, destrozada su economía por la anarquía social y envenenada su juventud por las propagandas disolventes. Anarquía y criminalidad en las ciudades y en el campo, los hombres más degradados, adueñados de los destinos públicos, y los despachos ministeriales convertidos en lugar en que se fraguaba la traición y el crimen.
desfallecía España, arrojada por las fuerzas secretas de la Revolución, el judaísmo, la masonería y el marxismo eran garras clavadas en el cuerpo nacional por los dirigentes. Bueno, todo lo demás ya sabíamos por dónde iba, ¿no? Más o menos. Luego tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una serie muy interesante de ya todos los discos que se hicieron de propaganda. Por ejemplo, este es el padre de Plácido Domingo cantando una canción patriótica en torno al 18 de julio, canción de la Falange. Esta es otra versión de la canción del falangista por Plácido Domingo padre. Aquí hay varios himnos y canciones de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini. Aquí esta es una pieza interesante grabada en Barcelona también. Aquí tenemos varias marchas. Todas estas generalmente son grabadas en San Sebastián, en Burgos. Aquí tenemos varios discos dedicados a Franco. Y ya por fin pasamos a ese capítulo tan necesario como la ciencia y la cultura, ¿no? Esta es una conferencia de la Cierva, el inventor del autogiro, que apareció una conferencia entera en Barcelona grabada en discos de grabación inmediata. Y es de una importancia fundamental porque explica con toda sencillez cómo fueron sus avances, ¿no? En torno al desarrollo del autogiro. Voy a hacer una brevísima descripción del autogiro designado con C30. Esto solo indica la cantidad de modelos intermedios que ha habido, que son más que 30, porque los modelos que llevan la letra C son solamente aquellos que han sido proyectados por sí mismos, como hay otras 2 o 3 compañías filiales de la principal que han construido aparatos, que han proyectado ellos mismos, bajo dirección más o menos, pero algo independiente. Aquí tenemos también, ya pasamos, por ejemplo, en el capítulo de la ciencia tenemos a Ignacio Bolívar, por ejemplo, a Torres Quevedo, Ramón y Cajal, todos estos pertenecen al Archivo de la Palabra. Este es un disco que hicieron a Ramón Franco cuando hizo el vuelo del Plus Ultra. Y aquí pasamos ya al mundo de la literatura, la cultura, el pensamiento, Ortega y Gasset, Azorín, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez. Ese es el disco que me referí antes de La Argentinita con García Lorca. Aquí tenemos a Lola Membrives en Uruguay grabando Bodas de Sangre de Lorca. Aquí tenemos a Margarita Xirgu, Miguel de Unamuno, una grabación fantástica, Pío Baroja, Valle Inclán y Menéndez Pidal, que es con el que quiero terminar, porque hace una reflexión muy necesaria en el año 31, 2 de diciembre del 31, muy necesaria y muy moderna y muy actual también. Es curiosa la preocupación que se manifiesta ahora en algunos artículos periodísticos acerca del futuro de la lengua española. El ejemplo de la disgregación del latín sugiere los principales temores acerca de la perduración de nuestro idioma. Pero el latín se fraccionó en múltiples lenguas porque los pueblos que lo hablaban cayeron con la invasión de los bárbaros en un estado de aislamiento extremo. El comercio humano, siempre entonces a paso de mula, se hizo escasísimo. La difusión de un libro desde una comarca a otra vino a tener los caracteres de un acontecimiento. El analfabetismo cundió. El pensamiento no rebasaba los muros de la ciudad o los montes de la aldea. La palabra humana se quedó afónica y, hablando cada pueblo solo para sí, llegaron a no entenderse unos con otros. Bien se ve que este vivir en reclusión y en afonía es lo contrario de vivir moderno. A partir del siglo XVI, los inventos batallan insistentemente por lograr una comunicación más extensa. Desde la imprenta, el correo y las postas hasta la radio y la aviación, hemos llegado a este anhelo de instantaneidad y de ubicuidad que nos atormenta hoy y que seguirá alcanzando progresos incalculables. No se adivina qué azar puede detener este movimiento, qué invasión de bárbaros puede hacerlo retroceder. Y la diferencia es bien clara. Los pueblos surgidos al extinguirse el Imperio Romano cayeron en un aislamiento de que no hay igual, mientras que los pueblos en que se fraccionó el Imperio Español se comunican hoy más entre sí que cuando formaban un solo Estado. Otra cuestión. El lenguaje cambia siempre. ¿No podrá sobrevenir en el español algún cambio fonético grave que comprometa la unidad? Podemos echarnos a fantasear, como ejemplo, acerca de una alteración fonética que sin duda nos amenaza. La pérdida de la D en la terminación ado. En cantado, andado, etc., esa D se hace borrosa, débil o se deja de pronunciar.
¿Se consumará este cambio fonético? ¿Cuánto tiempo se emplearía en ello? Estudiando el periodo de orígenes del español, he mostrado que una evolución fonética tarda bastantes siglos. Pues ya está. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Y por último, Rubén Corchete Martínez, que estudió Filosofía, Musicología y Antropología, esta última disciplina sigue cursando actualmente. Fue becario de la Biblioteca Nacional en el Servicio de Sonoros el año pasado, en 2016-2017, con un trabajo magnífico. Ahora actualmente sigue trabajando en un contrato con nosotros. Su ponencia se va a titular «Salvaguardar lo transitorio, los resultados sonoros del quebrantar etnográfico en una biblioteca patrimonial». En esta ponencia se ocupará sobre todo de reflexionar en torno a un tipo muy peculiar de documentos sonoros, que son aquellos documentos que son fruto del trabajo de campo de etnomusicólogos o etnógrafos y que últimamente están siendo donados a la Biblioteca Nacional con gran regocijo nuestro. Es decir, que estamos encantados de poder conservarlos, digitalizarlos y en un futuro difundirlos, ¿no? Y por último, él va a plantear un poco la problemática de la catalogación, control técnico de este tipo de documentos y nos va a hacer reflexionar un poco cómo una biblioteca patrimonial también debe de encargarse de custodiar y procesar esta documentación. Cuando quiera, Rubén. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. También es un gusto estar aquí con todos vosotros. También aprovecho para saludar a quien esté viendo esta jornada a través de YouTube, que creo que se está emitiendo. Y bueno, quisiera aprovechar la oportunidad de participar en esta jornada para dar forma a un problema que me lleva persiguiendo desde hace tiempo. Lisa y llanamente enunciado, digamos que se trata del problema de cómo alcanzar una catalogación significativa de documentos sonoros de tipo etnográfico. No obstante, antes de ensayar una formulación más precisa del mismo, me gustaría situaros brevemente en contexto. Fue hace poco más de un año, saliendo de esta sala, quiero recordar, de hecho fue María Jesús, cuando me encomendaron la tarea de catalogar prácticas musicales contenidas en diversas grabaciones de campo. Emprendí la tarea con energía, tratando de ser preciso en las descripciones, respetuoso con los materiales. No obstante, pese a los esfuerzos, muchos días regresaba a casa con la sensación de que algo no terminaba de encajar, de que el objeto se me resistía, de que una cierta barrera se interponía entre la cosa y yo. Me gustaría que mi intervención fuera considerada un primer intento de racionalización de esta vaga experiencia. Trataré de preguntarme por las condiciones de posibilidad de lo que hacemos en cuanto a profesionales de la información, así como por el papel que juegan los archivos y documentos sonoros en la construcción de nuestra identidad, esto es, también de nuestra historia. De tal modo, voy a comenzar perfilando algunos conceptos básicos. El primero de ellos es el concepto de etnografía, que vagamente definida podríamos decir que es la descripción sistemática de una comunidad mediante procedimientos y situaciones tales como el trabajo de campo, la entrevista, la encuesta, la selección de materiales o la observación participante. En mi opinión, se trataría fundamentalmente de un método, susceptible, por tanto, de ser acomodado a un cierto número de fines. Pienso en probar o rechazar una hipótesis, salvaguardar una práctica que se considera en peligro de extinción o incluso también, ¿por qué no?, recopilar materiales para comerciar con ellos. En España, la etnografía ha estado durante mucho tiempo bastante alejada de la práctica científica normal. Digo que la etnografía ha estado bastante alejada de la práctica científica normal. Me refiero fundamentalmente a la antropología moderna. Uno de los motivos ha sido su continua asociación con una versión obsoleta del llamado folclore, en cuanto a disciplina del siglo XIX que se ocuparía de estudiar y documentar el denominado saber del pueblo, en oposición al saber de las clases dominantes, de donde solían proceder los investigadores de la época. Por supuesto, no quiero decir que no sea posible una versión, por así decirlo, menos sesgada del folclore, que de hecho la hay, ¿no? Pero bueno, yo me quiero referir solo a esta versión más decimonónica, ¿no? Como digo, el folclore, además de este cierto método, ¿no?, también se definiría, según el diccionario de Thomas Barfield, como el conjunto de materiales culturales atribuidos a sociedades premodernas y analfabetas o campesinas, aislados y preservados oralmente. Este concepto es fundamental, la oralidad, ¿no?,
o en canales de comunicación no institucionales y tradicionales. Va a ser el paso de este contexto no institucional cotidiano al contexto institucional en el que nos movemos el que articulará muchas de las cosas que voy a intentar transmitir en esta charla, ¿no? Continúo. En su doble dimensión de disciplina y conjunto de objetos, el folclore vendría alimentado por una irresistible fuerza, el sagrado concepto de nación. De lo que se trataba, en definitiva, no era de recopilar manifestaciones populares sin más, sino de reconstruir una historia propia mediante la disposición ordenada de los vestigios de un glorioso pasado, fuente de un particular carácter, de un sentido para el futuro, de una definida y vigorosa identidad. Es cierto que, además de una dimensión más, digamos, patriótica o patriotera, el trabajo de muchos folcloristas también encontraría aliento en el descontento, en una postura crítica hacia las consecuencias menos agradables de la modernidad. No obstante, en mi opinión, sendas posturas no serían sino expresiones complementarias de una misma sensibilidad, aquella surgida al calor del expansionismo europeo y de las sucesivas revoluciones burguesas. En este sentido, son muy reveladoras las palabras de Juan Menéndez Pidal, quien, por cierto, es el hermano mayor de Ramón Menéndez Pidal, que ha citado el compañero antes, y que también, por cierto, fue a finales del siglo XIX director del Archivo Histórico Nacional. Bueno, estas palabras fueron citadas por el investigador del CSIC Luis Díaz Viana en un interesante artículo de 2002 sobre la autenticidad en la recopilación de los cantos populares, sobre el paradigma de la autenticidad, ¿no? Sobre esa pretensión de trasladar al papel o a la grabación sonora más adelante las verdaderas manifestaciones del pueblo. Bueno, dice Juan Menéndez Pidal, qué raro es, digo, que conserve ese pueblo en su memoria muchos de los viejos cantos, ecos lejanos de otras eras, cual si el verbo de la Edad Media aún gimiera en los siglos protestando contra la extinción del espíritu nacional. Dos ideas en este texto que serán fundamentales. Subrayo, una es esta voz de alarma, ¿no? Extinción, se equipara muchas veces en este tipo de discursos, se ve una influencia de las tesis evolucionistas que por aquel entonces estaban muy de moda, ¿no? Se traslada lo biológico al ámbito cultural. Entonces, este discurso en torno a la extinción, que no se puede dejar, ¿no? Está presente, llega hasta nuestros días, ¿no? Es sumamente interesante. Y otra cosa es la pretendida antigüedad, el valor de antigüedad que se le atribuye a los objetos tradicionales. Eso también, por supuesto, también tendrá que ver con el evolucionismo, porque en el evolucionismo, bueno, muy brevemente, no sé cómo vamos de tiempo, creo que bien, el evolucionismo decimonónico en las tesis de un antropólogo que se llamaba Taylor, venía a decir que lo que había que hacer era reconstruir la historia de la humanidad a través de una cosa que se denominaban supervivencias, survivals en inglés, que eran como prácticas o objetos también que no hallaban encaje en la época presente. Entonces, bueno, que habían perdido en términos técnicos su capacidad funcional, ¿no? Yo qué sé, se fijaban mucho, por ejemplo, en las cosas que se decían en los pueblos, no me viene la palabra, pero bueno, no me quiero entretener por ahí. Pero bueno, también es fundamental, ¿no? Este valor de antigüedad, que no es un valor de antigüedad porque sí, sino que tiene sus fundamentos teóricos y forma parte de una visión del mundo muy compleja. Bueno, otro pequeño fragmento, sí, de Juan Menéndez Pidal, que tiene que ver con esto, ¿no? Dice Juan Menéndez, y deben fiar sin escrúpulo en la autenticidad de esta colección, que al convertir en escrita la tradición oral, tuve muy en cuenta la necesidad de que los romances aquí publicados fueran irreprochables documentos de estudio, presentándolos, por tanto, íntegros y descarnados, ni más ni menos que como el vulgo los conserva. Una pretensión, quizás desde nuestro punto de vista actual, un tanto pretenciosa, ¿no? Bueno, esto forma parte del prólogo a un cancionero asturiano. Y bueno, en este segundo fragmento, la idea fundamental que señalaba el investigador que he citado, Luis Díaz Viana, que es el paradigma de la autenticidad, ¿no? Continúo. Con la invención del arte de registrar los sonidos, las ansias de autenticidad de numerosos folcloristas recibirían un impulso sin igual. Sería Ramón Menéndez Pidal, hermano menor del citado Juan Menéndez, quien animaría el ambicioso proyecto de recopilación y conservación de documentación oral que, bajo el nombre de Archivo de la Palabra y las Canciones Populares, del que ya hemos hablado, se integraría desde finales de 1930 en la estructura del Centro de Estudios Históricos. Según un informe redactado por Tomás Navarro Tomás en 1931, Tomás Navarro Tomás era uno de los principales investigadores del centro. De hecho, hoy la biblioteca del Centro de Ciencias Humanas del CSIC lleva su nombre, ¿no? Es una figura importante como Ramón Menéndez.
Dice Tomás Navarro Tomás, nuestro archivo de la palabra reunirá materiales sonoros que proporcionen información escogida y auténtica sobre el lenguaje y cantos populares de cualquier país, si bien por el momento dedicará su esfuerzo a coleccionar sistemáticamente testimonios relativos a la cultura hispánica. Una lectura más atenta del informe, que no podemos hacer aquí por motivos de tiempo, nos indica que, pese a la persistencia del paradigma de la autenticidad, del citado informe se desprende una idea mucho más científica de cuál debiera ser la tarea del etnógrafo. Además de no restringir su área de estudio, al menos en principio, al ámbito geográfico nacional, si lo hace, pienso que será por razones pragmáticas, el interés en recoger y conservar documentación oral no radicaría en su contribución directa a perpetuar un supuesto espíritu nacional, sino en su utilidad, y cito, para la elaboración de trabajos actuales y para contribuir al conocimiento futuro de la cultura hispánica de nuestros días. Objetivos mucho más humildes, a mi parecer, a los que hay que sumar una significativa ausencia de la acostumbrada voz de alarma ante la inminente desaparición de los atávicos comportamientos populares. Esto, como digo, es un continuum histórico, ¿no?, a partir del siglo XIX. Además, las principales líneas de atención del Archivo de la Palabra y las canciones populares serán los siguientes. Estoy dejando las diapositivas, perdonad. Son 4, enuncia 4, Tomás Navarro Tomás. En primer lugar, la lengua española literaria correcta en su uso ordinario y en sus manifestaciones artísticas. En segundo lugar, idiomas y dialécticos hablados en la península y en los demás países hispánicos, documentando con los ejemplos necesarios las distintas variedades que constituyen cada unidad lingüística. Estos dos primeros puntos, que suman el 50%, informan del peso que tenía la filología en el Centro de Estudios Históricos, en este Archivo de la Palabra, ¿no? Y, en tercer lugar, del que ya ha hablado nuestro compañero, testimonios autofónicos de personalidades ilustres. Y, en último lugar, que es lo que a nosotros más nos interesa, canciones, melodías y ritmos populares y tradicionales. Además de promover activamente el punto C, que daría por resultado la edición de una colección de discos con las voces de algunas de las personalidades más destacadas de la época, como pueden ser Azorín, Juan Ramón Jiménez, etcétera, etcétera, el Centro de Estudios Históricos dedicó considerables esfuerzos a la recopilación de música tradicional en el marco del punto D. En este empeño ocuparía un destacado lugar el musicólogo y también compositor Eduardo Martínez Torner, cuya modernidad, en opinión de Susana Asensio Llamas, estaría caracterizada por una aproximación metodológicamente innovadora al análisis y la clasificación de los repertorios populares de tradición oral, desarrollada a partir de una primera influencia de los métodos de la filología. Así pues, es posible afirmar que entre los objetivos y modos de proceder de este Archivo de la Palabra, en el Centro de Estudios Históricos, es evidente un desplazamiento en los fines de una práctica etnográfica estrecha, gobernada por un interés fundamentalmente ideológico, a una práctica de recopilación y estudio de las manifestaciones populares guiada por valores más científicos. Como decía, el paradigma de la autenticidad persiste, pero su fuerza ya no radica en su capacidad de manifestar supuestas esencias patrias, sino, en todo caso, puras formas susceptibles de análisis. Pese a todo esto, personalidades como Unamuno mostrarían sus reservas ante los nuevos avances tecnológicos. Durante su última lección como catedrático en Salamanca, dictada el 1 de octubre de 1934, afirmaría, entre otras cosas, lo siguiente: retórica y, ¿por qué no? Lo malo de la gramática es lo que tiene de gramma, de letra. La letra mata, el espíritu, el som, vivifica. Y aún así es inevitable el documento. Esta idea me parece genial, esta función inevitable del documento, ¿no? Estamos abocados a ello. Continúa Unamuno. Y menos mal que gracias al fonógrafo se empieza a pensar en el archivo de la palabra. Mas ¿hay de la palabra acaso en conserva de lata? Bueno, como anécdota decir que Unamuno, que participó en el punto C que mencionaba antes, de grabaciones autofónicas de personalidades ilustres, se negó a escuchar su propia grabación, según cuentan en el informe. Pero bueno, eso quede como anécdota simplemente, ¿no? Pero bueno, lejos de hallarnos ante la opinión amarga de un viejo académico, incapaz de hacerse cargo de los nuevos tiempos, pienso que en estas palabras se oculta una apreciación elemental. Pues a todo esto, ¿dónde queda la viva voz del pueblo? Sometidas a las exigencias de la práctica etnográfica, las comunidades cuyas costumbres son observadas, recopiladas, ordenadas, custodiadas y utilizadas, ya sea de acuerdo con objetivos científicos, patrimoniales, comerciales o ideológicos, aparecen, digo, en el mejor de los casos, distorsionadas.
En el peor, no aparecen en absoluto, sino que son arrinconadas por el reflejo del propio investigador, en cuanto a agente social situado provechosamente en una relación cognoscitiva de dominio. El punto de vista del nativo, no importa que se trate de lejanos indígenas, gentes del pasado o inocentes campesinos, apenas es comprendido. De tal modo, llegamos a lo que constituye la pregunta fundamental de mi ponencia, una reformulación más precisa de aquel problema inicial. Durante la catalogación de documentos sonoros de tipo etnográfico, ¿dónde queda el otro? A tal respecto, una práctica etnográfica estrecha, varada en los más anticuados principios del folclore decimonónico, se muestra claramente insuficiente. Una práctica catalográfica que beba tan solo de las mismas fuentes, también. En la Biblioteca Nacional, a día de hoy, el espacio en el que se integran aquellos documentos sonoros procedentes del quehacer etnográfico también se denomina Archivo de la Palabra. Se trata de una colección integrada en el Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales, y sus documentos se agrupan en 3 conjuntos: grabaciones editadas comercialmente, no comerciales y archivo institucional. Las grabaciones de campo, en la medida en que es publicación inédita, caerían en B. Su núcleo lo constituyen las citadas grabaciones de personalidades ilustres realizadas a principios de la década de 1930 por el Centro de Estudios Históricos. Se hicieron pocas copias y una de ellas fue enviada directamente a la Biblioteca Nacional. Y es en torno a esta colección, como en los 50, como ahora comentaré, se articula esta colección. No obstante, la diferencia con respecto al Archivo de la Palabra y de las canciones populares en el Centro de Estudios Históricos es considerable, además de porque se ha perdido la mitad del nombre. Podríamos decir que los caminos que conducen al actual Archivo de la Palabra en la Biblioteca Nacional son sinuosos y algunos de ellos, no todos, se pierden incluso entre las brumas del franquismo. Baste el siguiente ejemplo. 8 de agosto de 1954, durante un curso en Jaca sobre los archivos españoles y sus fondos, Francisco Sintes Obrador, a la sazón, director general de Archivos y Bibliotecas, decía lo siguiente. Es una cita quizás un tanto larga, pero es que no tiene desperdicio, ¿no? Pienso que es genial, en cierto sentido. Cito a Francisco Sintes. Pero es que además, hoy en día, la vida transcurre también por otros cauces distintos, y esta vida la debemos dejar aprisionada, la debemos dejar archivada por otras fórmulas técnicas de aprisionamiento. Y entre estas es fundamental el Archivo de la Palabra, cuyo proyecto está preparado para ser puesto en funcionamiento. Estamos en 1954, como decía, a base de varias secciones. Solo me centro en la primera. Una sección folclórica donde los cantos, donde los romances, donde las danzas de esa España distinta y diversa, en todos lados, de esa España maravillosa que conserva muchas veces el vibrar de época íbera, ni más ni menos, tienen que quedar porque no se pueden perder, porque si bien hay que adecuarse en todo momento a las circunstancias de tiempo y lugar en que vivimos, no hay que perder el contacto con el pasado. Recordáis el texto de Juan Menéndez Pidal que hablaba de Edad Media. Aquí Francisco Sintes Obrador ya se remonta a la época íbera incluso, ¿no? Curiosa manera de referirse a la práctica documental, y esto es lo que más me interesa, como aprisionamiento. En todo caso, expresión muy de acuerdo con los tiempos. Desconozco hasta qué punto tendrían influencia las palabras de Sintes Obrador, pero supongo que bastante, dado el cargo que ostentaba. Sea como fuere, en su número de enero-marzo de 1956, del citado boletín, es el Boletín General de Archivos y Bibliotecas, de donde también extraía la siguiente cita, en su número de enero-marzo del 56, 2 años después, se nos informa de la creación de un archivo de la documentación gráfica en la Biblioteca Nacional, donde fotografías y grabaciones sonoras compartirían, por continuar con la metáfora, mazmorra. Siempre listas para informar fidelísimamente a la posteridad de la recta vida contemporánea. Traigo a colación este texto porque pienso, esto es una convicción personal, que es en la situación de los discursos extremos cuando mejor nos damos cuenta de que a toda esta retórica de la fidelidad, de la verdad, de lo auténtico, subyace siempre una cierta ideología. Ni la realidad es tan pura como la pensamos, ni las cosas se dejan apresar tan fácilmente, ni siquiera mediante los últimos adelantos técnicos. La historia, no importa que sea escrita u oral, no solo se recopila, sino que también se inventa. Y bueno, voy llegando al final. Disculpadme porque estoy ignorando casi por completo mi PowerPoint. Llegamos prácticamente al final. Quiero decir que lo siguiente, en el particular contexto de una biblioteca patrimonial, encontrar el lugar adecuado para aquellos documentos sonoros fruto de la actividad etnográfica no es una tarea fácil. Una de las razones radica en el predominio de una manera de concebir la historia en la que prevalece la fuente escrita sobre la oral. De tal modo,
este tipo de colecciones corren el riesgo de ser marginadas, no recibiendo la atención que se merecen. Por ejemplo, pienso en sistemas de organización del conocimiento que pueden llegar a ser poco precisos y también en el escaso desarrollo que muchas veces constatamos de herramientas equivalentes al reconocimiento óptico de caracteres, como pueden ser los sistemas de recuperación de información en documentos sonoros. Una herramienta que sería muy útil porque, como decía Unamuno, ¿no? El estar abocados al documento ya nos exige reconocerlo como tal y en esa medida, cuando escuchamos una grabación de campo, hablo sobre todo de grabaciones de campo, es bastante importante para que eso funcione como evidencia para una tarea científica, tener la transcripción a mano, ¿no? Por el simple hecho, para empezar, por el simple hecho de que el tiempo de escucha de, pongamos por caso, una grabación de campo que en ocasiones dura horas, se reduce a una búsqueda en la transcripción que no hay que estar muy atento a estos. Pero bueno, otra razón, y con esto termino, tiene que ver con aquello de lo que venimos hablando. En un contexto en el que se incide demasiado en la identidad, nuestra historia, nuestro patrimonio, se corre el riesgo de olvidar que el documento no es más que la fijación de un proceso, de un contexto en continua transformación. El documento tan solo nos pertenece en cuanto sustancia extinta. Reconocer la naturaleza coercitiva, violenta si se quiere, de nuestro conocimiento es un requisito indispensable para afrontar con éxito su catalogación. Muchas gracias. Bueno, pues a ver el turno de preguntas. Muchas gracias a todos los ponentes. Me ha parecido muy interesante los diferentes puntos de vista y cuestiones que aquí se han tratado en esta mesa. Quería señalar la importancia de la conservación de archivos orales y sobre todo los trabajos de campo, porque estamos hablando de una documentación en bruto. Respecto al planteamiento deontológico que tú te planteas, ¿no? A la hora de afrontar la catalogación de un archivo y cómo enfrentarse a esa información, ya no solamente desde el punto de vista del investigador, sino también del que procesa, del profesional de la documentación. Siempre tenemos que partir de que ya hay una selección y un espacio y una selección de la persona, del repertorio, del espacio-tiempo en el que se hace, de la contextualización de la propia toma normalmente, a veces no, pero suele ser así. Pero, sin embargo, lo bueno de presentar esos trabajos en bruto es la inexistencia de una interpretación del mismo, del propio recolector. Es una interpretación parcial en tanto en cuanto la toma del documento, pero el hecho de poderlo presentar a la hora de difundirlo y preservarlo, el material en bruto, me parece interesante, y aquí lo expongo por si suscita debate y reflexión, el hecho de poder ofrecerlo así, tal cual, porque dentro de la parcialidad, que es, bueno, pues de alguna manera irrenunciable, ¿no? A la hora, si queremos registrar, al fin y al cabo estamos tomando parte, estamos seleccionando y eso es inevitable. La imparcialidad absoluta formaría parte quizás de un gran hermano mundial, ¿no? En el que realmente la cotidianidad fuera un hecho, ¿no? Pero creo que es interesante a la hora desde el punto de vista también de los que conservamos, de los que documentamos, de lo que ofrecemos, mantener esa asepsia, ¿no? dentro de lo posible, con toda la dificultad que eso entraña a la hora de la catalogación, de mostrarlo, de la descripción, etcétera. Pero bueno, quería reseñar ese detalle. Sí, bueno, yo lo que quería poner en duda con una cierta intención polémica es precisamente este ideal aséptico, ¿no? En el proceder tanto del científico como del profesional de la información, ¿no? Vamos, yo considero que el hecho en bruto en un documento no existe. Existe el documento en bruto. El hecho en bruto es otra cosa que está por detrás. Y yo lo que quería transmitir, no sé si espero haber acertado al menos mínimamente, es la necesidad de hacer esta reflexión, ¿no? durante el empleo, porque si no la hacemos, cuando se cuela una cosa que se llama ideología, que consiste en una visión errónea de la realidad, ¿no? Yo pienso que esa tarea crítica
a menudo es un poco dejada de lado o en todo caso es dejada al final, ¿no? Que lo hagan los investigadores cuando lleguen al punto último de sus investigaciones, después de recopilar, estudiar los materiales, que ofrezcan una cierta hermenéutica de cuál es el sentido, qué ideología subyace. Yo creo que eso es una tarea previa, ¿no? En este sentido, yo creo que la práctica catalográfica de materiales etnográficos, me estoy refiriendo a ellos, solo a ellos, se beneficiaría mucho de alejarse un poco del folclore, quizás, en un sentido decimonónico, de acercarse más a la antropología moderna, en la que los problemas de identidad son tratados como problema, no como un hecho, que sí, por supuesto, que obviamente es una perogrullada decir que el patrimonio contribuye a crear nuestra identidad. Pero cambiar el punto de vista y verlo como problema, no como un hecho dado sin más, yo creo que es importante, ¿no?, para alcanzar una catalogación precisa. Vamos, por lo menos en mi caso lo fue. No sé hasta qué punto, quizás sea por una idiosincrasia personal, pero bueno, es mi opinión y creo que esta intención de transmitir a las generaciones futuras nuestro conocimiento, nuestras prácticas, nuestro saber, con la que, espero que no haya creado ninguna confusión. Estoy completamente de acuerdo, hay que trabajar por ello. No somos deudores de todas aquellas personas que en el pasado se preocuparon por cuidar de estas cosas que eran consideradas reliquias, eran consideradas cosas sin importancia, ¿no? No obstante, también somos deudores de muchas visiones distorsionadas de la realidad, ¿no? Y no sé, yo creo que procurar en todos los aspectos del denominado ámbito cultural, ¿no?, con todos los problemas que conlleva ese término, reflexionar en torno a cómo nosotros también actuamos, no como meros individuos, sino como agentes socialmente mediados, yo creo que es una tarea importante y en la que habría que actuar, ¿no?, en ese sentido. No sé si respondo un poco a tu pregunta. Ángeles va. Sí, he oído dos palabras, bruto y selección, y me he acordado de tantos años decidiendo qué guardar. Y entonces quería contar simplemente una pequeña anécdota para que veáis lo difícil que es eso, por ejemplo, en el ejercicio de la documentación informativa. Cuando nosotros empezamos a montar el Departamento de Documentación de la SER, era imposible guardar toda la emisión, las 24 horas, porque era guardar en cintas, y una cinta así era media hora, de manera que cada día hubiéramos tenido que utilizar 48 cintas, media estantería, y cada día hubiera sido imposible, no hubiéramos tenido sitio en todo Madrid para guardar tanta cinta, de manera que había que seleccionar. Empezamos a hacer la selección con un criterio informativo, pero andando el tiempo hemos visto que esos cortes, todos los cortes de las cosas más importantes que decían, por ejemplo, los políticos, puesto que era un archivo eminentemente informativo, no sirven para nada. Tenemos 200.000 cortes de Felipe González que nadie nos pide. Lo que nos han empezado a pedir los redactores andando el tiempo ha sido cómo dio la SER esa noticia, no qué dijo Aznar o qué dijo Felipe González o qué dijo Alfonso Guerra, sino cómo lo dimos nosotros. O sea, la prioridad para el redactor era cómo lo dimos, personalizarlo en la SER, la voz del locutor, y no el corte de Felipe González. Y yo también me he dado cuenta de otra cosa. El archivo informativo está muy bien, conservarlo, pero hemos perdido en aquella selección muchas otras cosas de la emisión de la SER que, siendo más anecdóticas en ese momento, han ido cobrando mucha más importancia conforme ha pasado el tiempo. De manera que las selecciones nunca son buenas. Por eso, en cuanto nosotros pudimos conservar toda la emisión, pues empezamos a conservar las 24 horas, porque ni siquiera con la selección honesta de un documentalista con un criterio informativo estábamos tomando una decisión buena para nuestro departamento. Era una anécdota que quería contaros. Buenas tardes. Yo quería felicitar a todos los miembros de la mesa, hacer extensible también la felicitación a la mesa anterior por todo este trabajo de recopilación, de búsqueda, de conservación, de todo lo que supone nuestro patrimonio histórico, ¿no? Pero principalmente os quiero dar las gracias por el empeño que estáis demostrando por mantenerlo vivo.
porque que esté ya documentado, que esté archivado, que esté custodiado, que es muy importante, ¿no? Pero sobre todo creo que es muy importante mantenerlo vivo. Nada más y felicidades y gracias. Sí, buenos días. Muchas gracias a todos los ponentes y muchas gracias a la Biblioteca Nacional por promover esta reunión, que a mí me ha parecido interesantísima porque representa a tres, digamos, colectivos profesionales o áreas profesionales que no suelen estar representadas frecuentemente, ¿no? Como son, generalizando, los coleccionistas de grabaciones sonoras, las radios en su vertiente de gestoras de documentos sonoros, no de difusoras por las ondas, y las labores etnográficas. Me parece muy interesante que hayan coincidido estas tres variedades del documento sonoro en España. Y me parece que también se puede deducir de las intervenciones que hay bastante aislamiento. Los coleccionistas funcionan por su lado, en general, ¿no? Con algún contacto, como se demuestra aquí, con las bibliotecas. Las radios también bastante tienen con ocuparse de los fondos de cada una, y los etnomusicólogos o antropólogos están también bastante centrados en sus propias investigaciones. De hecho, casualmente he intercambiado correos hace poco con el Museo Nacional de Antropología preguntándoles por grabaciones de campo, pensando que si tienen piezas de museo relacionadas con el sonido, podrían tener grabaciones de campo de cómo sonaban esos instrumentos, por ejemplo, y me dijeron que no, que realmente se ocupan de las piezas, digamos, tangibles, y que esos documentos sonoros, si se han hecho, han quedado en propiedad de los investigadores que lo han hecho, no pasan a ser piezas de museo, lo cual dice bastante de la precariedad de este tipo de objetos. Entonces, para concretar, quiero aprovechar la ocasión para dirigir una pregunta a cada uno de los tres ponentes, que es la siguiente. En su área de especialización del documento sonoro, ¿con qué herramientas de consulta y de difusión de esos objetos, de esos documentos, se cuenta actualmente? Y hay que sean honrados, porque soy consciente de que por lo general hay muchas limitaciones en cuanto a esas herramientas. ¿Y con qué herramientas les gustaría que se contara a corto o medio plazo en sus áreas respectivas? Muchas gracias. En lo que a mí atañe, hay que decir que desgraciadamente de toda la época del fonógrafo y el gramófono no existe documentación ninguna. Las compañías no la han conservado y por tanto desecharon todo ese material. La opción que nos queda es ir recopilando unidad a unidad toda esa documentación. Al cabo de varias décadas pues he ido reuniendo, por ejemplo, todos los suplementos de novedades de las compañías discográficas. Estamos hablando desde 1899 hasta casi los años 60. Imagínense, de cada compañía, suplementos mensuales a lo largo de muchas décadas. Es un trabajo absolutamente heroico prácticamente, porque aunque quedan lagunas de algunos meses, pero bueno, esto nos permite saber al menos cómo fueron apareciendo estas grabaciones. Aparte de esto, también es importante los catálogos generales de cada año y, por supuesto, por encima de todo, intentar encontrar el mayor número de grabaciones para, de alguna manera, pues tener un archivo lo más completo posible. En mi caso he conseguido reunir más de 100.000 discos de 78 y unos 2.000 cilindros de fonógrafo, pero aún así es una parte, bueno, representativa, pero ni mucho menos representa el todo, ¿no? Otra de las aportaciones importantes ha sido todas las digitalizaciones de prensa histórica que han venido realizando instituciones como la Biblioteca Nacional y otras muchas, porque ayuda también a contextualizar un poco todo este corpus musical que, como digo, abarca prácticamente 6 décadas. Así que digamos que son actuaciones en distintas líneas. Bueno, respecto a la SER,
La cadena SER es una empresa privada de radiodifusión y todos sus contenidos se conservan en una plataforma multimedia de uso interno que se llama Enciclomedia, que compartimos todas las emisoras de radio que tiene el Grupo Prisa, tanto aquí como en Latinoamérica. Es decir, que cualquier persona que trabaje dentro del grupo, ya esté en Colombia o en Argentina o en México o en Costa Rica o en España, puede consultarla. Digo de uso interno porque es de uso interno, es decir, que no está al alcance de los oyentes o de los investigadores. Sí que es verdad que nosotros compartimos archivos de sonido diariamente a través de nuestra antena. Es decir, en cuanto se necesita un archivo de audio que nosotros podamos tener, pues se difunde si es interesante o si es necesario. No hay más que escuchar las piezas retrospectivas. La historia del caso Gürtel, pues siempre salen los cortes de hace un año, 2, 3, 4, o yo qué sé, o cualquier acontecimiento histórico. También el último proyecto que es Podium Podcast, que es una plataforma de podcast en castellano, es la primera que ha hecho una emisora de radio en España. Lo que ha hecho ha sido recuperar dentro de los podcasts que ofrece, recuperar parte del archivo de la SER. Se hace a discreción, pero por ejemplo ya se ha podido escuchar pues desde el famoso Quijote de Antonio Calderón, es decir, todo producciones propias de la SER que tenemos en el archivo para compartirlas con los oyentes, en este caso pues con las personas que se descargan los podcasts o que se los escuchan. Una apertura total de nuestros archivos, no lo creo. Y además es que tampoco creo que fuese útil para mucha gente. Son archivos muy específicos de radio con contenidos muy específicos para realizar programas de radio. Quizá a lo mejor en algún momento pues pueda haber un archivo histórico de la radio con alguna parte de esos contenidos, pero de momento es interno y se consulta solamente de forma interna. Bueno, yo sobre las herramientas, la verdad es que es un tema bastante complejo, ¿no? Solo te daré unas pinceladas. Por lo menos la práctica que yo conozco, que es aquí en la Biblioteca Nacional, obviamente es un marco en el que es una biblioteca, ¿no? Donde las reglas están pensadas para catalogar sobre todo libros, ¿no? También grabaciones de campo y tal. Pero bueno, sobre todo, digamos que para catalogar materiales publicados comercialmente, ¿no? Que es un problema que las grabaciones de campo es difícil muchas veces encontrarle el punto, ¿no? a las reglas de catalogación o las ISBN consolidadas, que son algunas de las normas que se utilizan para catalogar aquí, para los materiales inéditos, ¿no? No obstante, sí que hay experiencias de desarrollar herramientas quizás más adecuadas al objeto, ¿no? en países en los que quizás vivan más de cerca a día de hoy el tema de cómo integrar minorías, sobre todo indígenas. Y solo te mencionaré, por ejemplo, que una herramienta que a mí me resultó muy interesante el año pasado fue buscar tesauros etnográficos que trataban de reflejar el punto de vista del nativo, ¿no? Que eran desarrollados en comunión con los mismos productores de los fondos muchas veces. Hay uno que se llama la Brian Dare Classification, creo que era bastante interesante. Estaban muy poco desarrollados, sí es cierto, pero era sorprendente, ¿no? Porque, en mi opinión, una de las grandes herramientas que constriñen al objeto etnográfico son los sistemas de organización del conocimiento, ¿no? Y creo que por ahí sería interesante desarrollar tesauros etnográficos que respetasen más los materiales, ¿no? y puntos de vista distintos. Yo qué sé, el nuestro, por ejemplo, en el contexto occidental operamos mucho por dicotomías que igual no son operantes en otras culturas, ¿no? Como pueden ser el tema de que culto popular, tradicional popular también se suele poner a veces. Son categorías que muchas veces ves que no se adaptan todo lo bien que se podría. Y bueno, con respecto a las herramientas para poner a disposición del usuario, ¿no? Que no sé si es que te interesa más esta parte, yo creo que hay que aprovechar obviamente las nuevas tecnologías, ¿no? Lo he mencionado un poco sobre la ponencia, que al reconocer como un documento una grabación de campo,
es interesante fijarse en experiencias, en ir directamente al contenido, ¿no? Por así decirlo, superar un poco la tiranía del soporte, ir directamente qué es lo que tiene eso, ¿no? Qué es lo que hay en esas 5 horas de grabación o lo que sea. Y eso, bueno, eso existen herramientas. Creo que en la Pompeu Fabra, en la Universidad de Barcelona, hay un departamento, no sé, de documentación que se dedica a la recuperación. Sobre todo está más pensado para temas de radio y tal. Creo que es posible, no sé si tú sabrás más que de esto de ello, pero es posible que se transforme en texto y el usuario pueda buscar dentro del mismo sonido, ¿no? Hombre, en el caso de la etnomusicología de las grabaciones es más complicado, ¿no? Porque ya entramos... Nos estamos experimentando, y de momento es solo una experimentación de transcripción al sonido de la voz humana, es complicado, pero si consultáis la web de la cadena SER y pincháis para escuchar online cualquier programa, os va saliendo la transcripción también. Experimental porque tiene algunos fallos, pero yo creo que se llegará. Y eso quitará el 90% del trabajo más sacrificado del documentalista de radio, que es la transcripción de los contenidos que luego se van a guardar. Entonces, nosotros, vamos, yo ya no, porque ya estoy jubilada, pero mis compañeras y la persona que me ha sustituido como directora del departamento estarán encantadas de que eso prospere, porque será mucho más cómodo y nos quitará un trabajo muy tedioso, que es la transcripción. Pero vamos, eso ya se puede ver en la web de la SER, se puede ver ya. A mí eso me parece súper interesante. Sí. El tema de por ejemplo, de las músicas de otras culturas, sí que veo que es un tema sumamente complejo, ¿no? Porque... Es que la transcripción, transcribir a Fraga en una entrevista telefónica es imposible. Es imposible. Le digo Fraga porque siempre es el ejemplo que ponemos, pobrecillo. Pero bueno, irían por ahí los tiros. Sí. No sé si... Bueno, pues si no hay más preguntas, como vamos tan un poco tarde, Elena, si quieres subes tú a decir las conclusiones de la jornada. No hace falta que os mováis vosotros porque... Buenas tardes. A mí me toca cerrar las jornadas de hoy y quería en primer lugar agradecer a los ponentes magníficos que hemos tenido esta mañana, tanto en la primera mesa de audiovisuales como en esta de sonoras. Agradecerles de verdad su generosidad por este atraco que les hacemos de venir, de prestarse a hablar, a reflexionar, este trabajo extra que les pedimos, este pequeño gran esfuerzo, que sin ellos no sería posible el realizar estas jornadas y sobre todo sus aportaciones, que nos enriquecen a todos y nos hacen sobre todo replantearnos y pensar en nuestro trabajo, nuestro día a día, el material que manejamos y todas las connotaciones y contextualizaciones que podemos añadirle. También, por supuesto, a las dos organizadoras de estas jornadas, Alicia García Medina, a María Jesús López Lorenzo, por un trabajo ímprobo que llevan desarrollando desde hace meses en la programación, desde hace años, puesto que estas son las 7ª jornadas que se organizan, y por el entusiasmo y las ganas que le ponen todos los años, y por supuesto a todo el equipo de Biblioteca Nacional para contribuir a que esto tenga lugar. Creo que las jornadas de hoy han sido muy interesantes porque se ha abordado, por una parte, el tema del patrimonio. Hemos visto que, primero, que se registra la cotidianidad o los temas interesantes, lo que cada sociedad considera más o menos relevante, se ha ido registrando a lo largo de la historia con los medios que se han tenido. Si los medios tradicionales eran el testimonio escrito, el dibujo, la pintura, en el momento que la tecnología ha permitido avanzar y registrar de otras maneras, se ha hecho. Es el caso del audio y de la imagen en movimiento o la imagen fija, en el caso de la fotografía. Y es un testimonio que nos aporta una riqueza extra a la documentación de una época, ¿no? Desgraciadamente es muy breve, ¿no? Porque es desde finales del siglo XIX que contamos con estos medios para poder investigar, para poder mirar al pasado, para poder ver, ¿no? Y escuchar. También se hace interesante la lectura que podamos hacer, tanto desde el punto de vista de la documentación de esos soportes, como también la lectura que hacemos nosotros como personas, como investigadores, viendo toda esa parte de sesgo que
que nos ofrece lo recopilado, ¿no? Desde el punto de vista del recopilador. Era muy interesante la ponencia de Natalia de esta mañana hablando de un recopilador absolutamente libre, de una manera casi informal, ¿no? del archivo que recogemos de Manuel de Cos o los problemas deontológicos que planteaba Rubén a la hora de afrontar unos archivos de campo, un trabajo etnográfico, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que el patrimonio cultural es un concepto cambiante. Lo que consideramos actualmente patrimonio no ha sido considerado patrimonio hace 50, 70, 20, 30 años. Si revisamos las cartas de UNESCO vemos que el patrimonio, el concepto se va ampliando cada vez más. La última declaratoria es del patrimonio inmaterial. Tenemos la suerte de que hace más de 30 años que queda registrado como... O sea, se le reconoce de forma internacional el valor del soporte imagen y el soporte sonido. Así tenemos un patrimonio el de audiovisual, que tiene un contenido, pero también tiene una forma. Y los profesionales nos tenemos que atener a ambas realidades, al contenido de los propios documentos, pero también ese formato documento. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad patrimonial. Una responsabilidad patrimonial que recae en una diversidad de instituciones con una diversidad de dependencias, en el caso español administrativas, etcétera, pues muy variopinta. En nuestra propia Biblioteca Nacional hemos visto Radio y Televisión Española, algunas privadas, la cadena SER, archivos personales, incluso tienen responsabilidad patrimonial de alguna manera los propios coleccionistas privados, que detentan un patrimonio muy importante que también está amparado por la ley española. Desde luego, en este amplio abanico, la responsabilidad de las instituciones públicas es insoslayable y a ella nos debemos los que trabajamos en ella. También se ha hecho notar en estas jornadas un vacío legal con temas de preservación de acervos como radios y televisiones. No hay una regulación y digamos que no hay una regulación legal como en otros países en el que efectivamente por ley tienen que conservarse y se conservan o bien en las propias televisiones o radios o en las bibliotecas nacionales, según el caso. Sin embargo, aquí no, y al final estamos un poco esclavos de la buena voluntad de las instituciones y de la responsabilidad de los profesionales. También quisiera constatar el interés de esos propios profesionales con la creación de formaciones específicas inexistentes que nos están demandando pues, la propia evolución de las tecnologías, como bien se refería Antonia Salvador en el máster creado en la Complutense. Muy importante la presencia de archivos personales y de la palabra. El tema de la preservación ha sido una constante también esta mañana, con el interés de las instituciones depositarias, el tema de la digitalización, la preservación entendida como, estamos como un cambio constante de formatos. En la pausa tenía ocasión de comentar con una de las asistentes que es una especie de lucha quijotesca. Cuando has acabado de digitalizar en un soporte se te ha quedado obsoleto, ya tienes que digitalizar en el siguiente y se van perdiendo se van perdiendo fragmentos, ¿no? en el camino. Entonces, tampoco es la panacea. También las nuevas formas de producción, muy interesante la reflexión que nos hacía Ángeles Afuera sobre la distribución, la producción en los nuevos medios como Internet, sobre dónde queda, a quién le queda y cómo producimos también, ¿no? La cantidad. Yo creo que también es una cosa que quizá no ha salido, pero es importante ver la masificación absoluta de producción de contenido al democratizarse, ¿no? estos medios. Y por último, hablar del coleccionismo, el coleccionismo privado, pero también el coleccionismo público, porque se puede entender instituciones como la nuestra, estos depósitos como colecciones. Como vemos en general, pues estamos planteando un panorama sobre la diversidad tipológica de palabra, archivos de palabra, trabajos de campo, la publicidad, productos culturales, alocuciones históricas, vidas personales. O sea, tenemos un acervo muy, muy, muy diverso, con tratamientos muy distintos y que genera problemas de tipo profesional, problemas técnicos, de documentación, de catalogación, de preservación, pero también problemas deontológicos que aquí han tenido cabida y que me parece realmente unas jornadas muy productivas en este sentido, puesto que ha habido una amplia presentación de lo que es el panorama audiovisual actual.
Quería darles las gracias a ustedes, por último, por su asistencia, por su interés y emplazarles a la celebración de las 8ª Jornadas Audiovisuales en 2018. Muchas gracias.